buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy vamos a hacer un análisis rápido de cómo nos está yendo. Tenemos un nuevo gobierno, están por cumplir los primeros 4 meses Santiago Peña como presidente de la República. Y vamos a ver desde la perspectiva de los analistas, o sea, no el análisis político partidario, oposición, oficialismo, sino desde analistas. En la economía, en la política, en el campo internacional, ¿qué partido estamos jugando en un momento sumamente complejo a nivel internacional? Les voy a contar enseguida con quién estoy en la mesa. Antes, un comentario rápido de lo que fue la semana. Hay una palabra que tenemos que subrayar siempre y que es clave porque de alguna manera revela el tipo de relacionamiento que hemos tenido en los últimos 20, 30 años entre nosotros como integrantes de la sociedad y la relación sociedad-gobierno. Y la palabra es desconfianza. Desconfiamos todo el tiempo. Desconfiamos de las instituciones, desconfiamos de los políticos. Es más, algunas instituciones que tenían mayor credibilidad, como la prensa o la iglesia, también han perdido en los últimos años. Entonces, esa desconfianza que se convierte en el nexo de la sociedad hace que todo sea mucho más complicado. Y lo peor es que la desconfianza se alimenta de situaciones reales. Fíjense que en la semana hemos tenido 3 hechos destacados y los 3 le han hecho un flaco favor a la posibilidad de construir confianza. Se desata la investigación más importante sobre lo que es el tráfico de armas en Paraguay. Tráfico de armas de Paraguay hacia Brasil. En realidad lo que se desnuda es la red que nutría de armas a la organización criminal multinacional más importante de América, el PCC y el Comando Vermelho, las 2 organizaciones brasileñas. ¿Quiénes les proveían de armas? Paraguay. Empresas que importaban legalmente en Paraguay y que establecieron todo un esquema para remesar las armas a estas organizaciones criminales brasileñas. ¿Quiénes aparecen involucrados? Nada menos que quien estaba al frente de la Fuerza Aérea durante el gobierno de Mario Abdo Benítez y que era candidato del presidente Santiago Peña de estar al frente de las Fuerzas Armadas, como comandante de las fuerzas militares. Ese hombre está procesado y puede terminar preso en Brasil. Hay otro general, hay un coronel, hay otros militares involucrados. Primer caso. Segundo caso, Interpol, escándalo Marcet, que no sabemos si está o no está en Paraguay. Estamos hablando de este delincuente uruguayo metido en las drogas, probablemente la cabeza de la mayor organización de exportación de droga, exportación entre comillas, ¿verdad? Tráfico de drogas al mercado europeo. Resulta que de la lista roja de Interpol habían borrado el nombre de la esposa y de uno de sus principales testaferros. Y cuando se empieza a investigar, resulta que desde la Interpol Paraguay borraron los nombres. O sea, hay gente de la Interpol trabajando para los narcos. Segundo caso. Y el tercero, y el que es probablemente más grave, es el informe de PISA. El informe de PISA es un examen a lo que se someten los países, los chicos de los diferentes países, de 15 años. Son 3 áreas: matemáticas, lectura, ciencias. Son los pilares del conocimiento. De 80 países que participaron del examen de matemáticas, de 81 países que participaron del examen de matemáticas, quedamos en el lugar 80. Hay que agradecer a los camboyanos que quedaron en el lugar 31 para salvar el honor. Quedamos prácticamente igual en lectura y en ciencias. Lo más grave es que estos números no han cambiado del 2017 a esta parte. Por el contrario, el problema se agudizó. Los resultados de los chicos que están en los colegios privados tienen hoy una brecha más amplia con respecto a los que están en los colegios públicos. Esto quiere decir que tenemos una sociedad que ya tiene diferencias económicas, pero además tiene diferencias en su formación, o sea, la brecha se va a ir ampliando.
Todos estos números nos saltaron en la semana sin que viéramos una reacción de parte del presidente de la República y de las otras autoridades del gobierno, algún elemento que nos haga recuperar la confianza. Por el contrario, y fíjense, se da la primera batalla del nuevo gobierno para establecer ciertas reglas de juego que permitan ordenar el escenario. El presidente de la República apoya un proyecto de ley para crear una superintendencia de pensiones. La superintendencia de pensiones es absolutamente necesaria. Olvidamos nosotros con frecuencia las estafas que se han perpetrado en Paraguay a través de las administradoras de fondos. Y no es solamente el Instituto de Previsión Social. La Caja de Jubilados de Itaipú vio una estafa de más de 100 millones de dólares, dinero que le entregaron a supuestos operadores, entre ellos un venezolano y un canadiense, en inversiones de alto rendimiento. ¡Puf! La plata desapareció. Les recuerdo que el Instituto de Previsión Social fue obligado a convertir depósitos que tenían un banco cuya quiebra era inminente en acciones, el Banco Desarrollo. Ocurrió bajo la administración de Guasmosi. ¡Puf! Desaparecieron miles de millones de guaraníes del Instituto de Previsión Social. El Instituto de Previsión Social le prestó dinero a las empresas en la década del 90. No se recuperó un peso. Se le obligó al IPS a prestarle plata a empresas transportistas. Recuperamos chatarra. La Caja de Jubilados Bancarios casi quebró en la década del 90. Los contribuyentes tuvimos que poner de nuestro bolsillo para poder tapar los agujeros. Y los jubilados bancarios durante varios años tuvieron que cobrar a prorrata. Muchos murieron porque no podían pagar sus medicamentos. Ni hablemos de lo que es la caja municipal, la caja fiscal. O sea, no hay ninguna duda acerca de que la superintendencia de pensiones es necesaria. Pero ¿qué pasa con este gobierno? No es capaz de generar confianza. Presenta un proyecto de ley y la gente se asusta porque cree que el gobierno quiere echar manos de los fondos de los jubilados. ¿Qué hace el gobierno para intentar convencer? ¿Quién aparece defendiendo el proyecto? Bachi Núñez, el senador Bachi Núñez, cuyo hermano ha sido acusado por la fiscalía y se está pidiendo 15 años de prisión por haber robado el dinero que era para los estudiantes. ¿Cómo consigue generar confianza un gobierno que te pone ese tipo de vocero para defender su proyecto? ¿Cómo crees en un gobierno que en esa misma semana forzó el juramento de Alicia Pucheta para integrar el Consejo de la Magistratura? ¿Cómo hace para creer en un gobierno que en esa misma semana metió al hijo de un diputado, a la hija de un diputado, como una de las famosas comisionadas a Itaipú con un salario fabuloso? ¿Qué hizo este hombre hasta el momento? Fue suspendido por Bocón por haber insultado a sus colegas. Fíjense cómo se va construyendo la desconfianza. En el primer proyecto del gobierno, que era importante, que sigue siendo importante, fracasa porque no puede generar confianza. Y esto es apenas la primera parte. Ni hablemos cuando tengamos que discutir, modificar las leyes de las pensiones, porque en este país hay privilegiados y hay una mayoría absoluta que ni siquiera tiene seguridad social. Señores, este es el gran desafío del presidente Peña. Construir confianza. Y eso, señor Peña, no lo va a conseguir con los Bachi Núñez y compañía. Empiece a buscar gente confiable en su propio partido. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Bueno, y ya les cuento, tenemos realmente una mesa de lujo. El doctor Jorge Codas Thompson. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Gracias por invitarme. Bueno, quiero presentarte a la gente. Jorge Codas Thompson es doctor en medicina, pero él hizo un máster en gobernanza global y diplomacia en la Universidad de Oxford. Es máster, en estudios contemporáneos de China, estuvo mucho tiempo en Chile. Hoy vamos a hacer análisis de política internacional con Jorge. Gracias por venir, Jorge. Un placer. Camilo Filártiga, ya lo conocemos porque lo tuvimos en otros programas, abogado, máster en estudios políticos, docente, uno de los analistas más lúcidos que tiene hoy la política. Camilo, ¿cómo estás? Gracias ¿Qué tal, Luis? por venir. Gracias por la invitación. Víctor Raúl Benítez, ya también un amigo de la casa, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Costa Rica, máster en Brasil en Economía Regional,
profesor en la Fundación Getúlio Vargas en Curitiba y Sao Paulo. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Bueno, quiero empezar con lo más básico. ¿Cómo ven estos primeros 4 meses del gobierno de Santiago Peña? Las luces y las sombras son muy trillados, ¿verdad? Pero bueno, digamos lo que se puede destacar y lo peor que han visto hasta el momento. Jorge. Bueno, yo creo que Peña se encuentra de partida con 2 problemas significativos con la República de Argentina. Una es la mora que tiene Argentina con Yacyretá en cuanto a los pagos regulares que tiene que hacer, y la otra es el peaje o la tasa que impone Argentina de manera unilateral en la hidrovía Paraguay-Paraná. Ahora, en el caso de la hidroeléctrica Yacyretá, Peña empieza muy impetuoso. Él hace retirar toda la energía eléctrica que le corresponde a Paraguay de un día para otro. El propio presidente Lande dice que no es una decisión financiera, es una decisión política y estratégica, que le corresponde al gobierno negociar los plazos, etc. Una demostración de fuerza. Digamos. Exactamente, pero cuando uno hace una demostración de fuerza que en el juego internacional se dan, uno tiene que tener varios puntos a tener en cuenta. Primero, la secuenciación de políticas. Segundo, tiene que ser increciendo. Uno no lanza toda la carne al asador, por así decirlo, el primer día, porque después se queda sin herramientas. Claro. Entonces, cuando hacen esta medida con la represa hidroeléctrica de Yacyretá, el gobierno argentino responde prohibiendo el paso de los camiones que traían gas de Argentina hacia Paraguay. Grande es la sorpresa para nosotros, lo que analizamos en el mundo internacional, que a los 3 días todo el ímpetu que había habido con esta medida se desvanece y sencillamente se vuelve a la proporción normal de retiro de energía eléctrica, que es 10% para Paraguay y 90% para la Argentina. Yo creo que lo que estaba en la mente del gobierno de Peña era el hecho de que la represa de Yacyretá representa aproximadamente el 16% de toda la generación eléctrica que tiene Argentina, y pensó que les iba a poder doblar la mano. Ahora, en política internacional hay 2 conceptos muy importantes. El primero es el de sensibilidad y el segundo es el de vulnerabilidad. La sensibilidad, pongamos un caso así, 2 estados. Ante un evento como este, ¿hay sensibilidad de los 2? Sí, les afecta a los 2. La vulnerabilidad es la distribución de esos costos. Entonces nosotros tenemos un vecino que es 12 veces más grande que nosotros en PIB, mucho más desarrollado que nosotros, con una cancillería que, con todos los defectos que tuvo el presidente Fernández, funciona bastante bien, y realmente nos lograron doblar la mano con una medida, digamos, de mediana gravedad. No tuvo que llegar a nada muy extremo. Entonces, yo creo que ese es un caso realmente fracasado del gobierno de Peña. En el caso de la tasa, ocurre algo mejor. ¿Por qué? Porque él le deja trabajar a Cancillería. Entonces, la Cancillería, cuando ocurre lo de la tasa, se reúne con su contraparte, ellos expresan su insatisfacción y piden un periodo de 180 días de suspensión de la tasa para poder estudiar la procedencia, porque el acuerdo de Santa Cruz sobre la hidrovía Paraguay-Paraná no prohíbe la tasa, lo que dice es que hay ciertos requisitos. Primero, tiene que ser consensuado con los otros miembros. En segundo lugar, Argentina tiene que probar que gastó el dinero en dragado, señalización, etcétera, para que los socios puedan acordar que corresponde. Entonces, eso se da, hay todo un mecanismo de solución de controversia, el protocolo 5 del acuerdo, y la Cancillería ahí trabaja bien, muy bien. ¿Dónde falla de nuevo Peña? Peña cuando se reúne acá con Massa, y Massa aparentemente prometió que iba a suspender la medida por 180 días, vuelve a la Argentina y parece desdecirse. Entonces Peña se fue a un exabrupto, le dijo: yo no le compraría a este señor ni un auto usado. Sí. Hay que recordar que cuando él dijo eso, Peña era candidato a presidente de la República por el movimiento más poderoso. Massa tenía en ese momento la candidatura a presidencia de la República por el movimiento más poderoso que tiene Argentina. Claro, había altísima posibilidad de que fuera el presidente. El empezar con pie izquierdo, digamos, ofendiendo a una persona que ciertamente no es un señor de una conducta muy prístina, pero es la persona que iba a liderar los destinos del país, no me parece manera de manejar la política internacional, y creo que son los 2 primeros casos que le afectan. Ahora, solamente para cerrar, es muy importante que el presidente Peña entienda que la Cancillería tiene sus funciones. Es cierto, la Cancillería es lenta, es discreta, a veces es secreta, pero eso tiene razones. Así funciona hace cientos de años y funciona bien.
Entonces es muy importante que un presidente que sabrá mucho de economía, pero que no conoce la lógica internacional, se ponga en manos de lo que conocen y en base a eso tome sus decisiones. Interesantísimo, ¿no? En el plano internacional, ¿cómo arranca Santiago Peña? ¿Verdad? Que mucha gente primero aplaudió porque nos gustan las bravuconadas, hay que decirlo, ¿verdad? Cuando salió, digo, le vamos a sacar la energía. Yo digo, después, ¿cómo sigue esto? A ver, en lo político, ¿cómo ves vos el arranque? Veo con muchas contramarchas, inconsistencias, Luis, un poco producto de los socios con quienes tiene que gobernar, los socios políticos sobre todas las cosas, y un poco por la propia impericia de Peña, que es un poco lo que refería Jorge. Estoy plenamente de acuerdo con esas acciones precipitadas que él intenta mostrar, quizás tratando de mostrar cierta autonomía, cierto énfasis en la toma de decisiones, pero realmente yo creo que fueron malas decisiones tomadas por Peña y que después le obligó a ir para atrás. A mí no me gusta usar mucho el término ese que está... Reculada. Suena mal. Usa, sí. ¿verdad? Pero son las contramarchas permanentes. Eso mismo fue una tendencia que se fue repitiendo a lo largo de los 100 días, en distintos casos, Luis. Ya lo de la Unión Europea, que ya se veía para cualquier observador racional de la política que veía la campaña electoral, ya podía entender de que eso era algo absolutamente fuera de lugar y que además formaba parte más bien de un eslogan de campaña antes que de una acción responsable de gobierno. Cuando tuvo que ser gobierno se dio cuenta de las limitaciones que ese eslogan de campaña le generaba. Y le puso al ministro de Relaciones, que creo que es una persona absolutamente respetable, que es una persona de primer nivel, en una situación bastante incómoda de tener que justificar cuestiones que yo creo que él mismo se da cuenta que eran injustificables. Esas mismas inconsistencias, contramarchas, Luis, te vuelvo a repetir, se repite a lo largo de estos 100 días en distintos ámbitos, forzados por sus socios políticos, ¿verdad? Y en parte por la propia impericia del presidente Peña, ¿verdad? Víctor. Sí. Por primera vez, después de mucho tiempo, Paraguay tiene un economista en el poder. Ahora en la Argentina también hoy se asume, ¿no? Milei. Los economistas tienen que actuar cuando asumen un gobierno en una sociedad más aún como la paraguaya, que desde mi punto de vista es una sociedad decadente rumbo al colapso. El Paraguay va a colapsar. Tiene muchas características la economía paraguaya. Voy a hablar, y si me va a perdonar el doctor, que es médico, si no, mal no entiendo, ¿verdad? Sí. Él es médico. Sí. Sí. Los economistas primero toman el poder como paramédicos de ambulancia. Tienen que parar la sangre eventualmente de una herida, de un accidentado. Después llegan, son cirujanos, traumatólogos y después médicos de familia de medicina preventiva. Pea la economista, Ina. Yo no lo veo a Peña con esas características porque él comienza con en primer lugar, un problema de identidad y otro de propósito. El propósito es el que acabo de decir. Identidad es, como decía Benjamín en esta misma mesa una vez, Benjamín Fernández, ¿soy o no soy? Problema de Shakespeare. Más habla o manda. ¿Mando yo o manda el señor expresidente? Y mientras él no resuelva eso, él va a seguir teniendo dificultades serísimas en una economía que es estructuralmente un primitivismo productivo, que no avanza hacia lo que yo ya muchas veces digo, salir de la dependencia de la generación de riqueza de manera exclusiva de la naturaleza y ir hacia la economía del conocimiento, en donde hoy está la vanguardia productiva en el mundo todo. En segundo lugar, él continúa y acrecienta el capitalismo de secuaces, lo acabas de decir tú, cuando hablabas de la confianza, la desconfianza, de que las fuerzas de seguridad que deben proteger y dar lo que se llama un Estado de Derecho para generar confianza en los actores productivos, vemos que esas fuerzas son todas, están en contra de la ciudadanía, ¿verdad? La Interpol, no quiero ni hablar. A lo que yo le llamo, entonces, capitalismo de secuaces, primitivismo productivo, la mocromafia. Yo no sabía que la mocromafia ya mandaba en Paraguay, que es la mafia belga,
que maneja más de 50.000 millones de dólares. Marcet es uno de sus trabajadores, es un empleado de ellos. Y el Estado paraguayo es empleado de Marcet otra vez. Es una maquila, es un business process outsourcing de la macromafia de los Países Bajos. Está todos los números, escribí 2 artículos en 5 días, en última hora al respecto. Después tenemos golpes palaciegos. Acá no hay alternancia. Acá salís vos del palacio, entro yo te hago la oposición. La oposición de verdad no funciona. Tenemos una democracia de fachada, donde la gente aplaude de las graderías, no participa, vota, y ahora tiene esa misma gente que le votó a esta gente, que maneja o mal maneja las cajas y mal manejó el IPS, donde hay 3.400 millones de dólares, el 70% es en préstamo en financiera o IMA, a ellos mismos. Pero en financiera o IMA nomás es IPS y todas las cajas. El 70% de los 3.400 millones de dólares está en préstamos a los jubilados y en BASA. O sea que los perros quieren que esté en préstamo a ellos mismos y en BASA y no que maneje el Estado que es corrupto, imagínate. Sin garantía soberana. O sea, todas estas cuestiones ya noté yo, primitivo productivo, etcétera, golpe palaciego y lepra electoral. Los paraguayos votamos sin dolor y somos gobernados como leprosos, ya no sentimos dolor. Y todo eso le va a llevar a la sociedad decadente, rumbo al colapso. Esto recién no me dice mi copiatina acá. A una Ahora, situación. Cuando hablamos de colapso. Y el colapso ya estamos sufriendo, son las 15 bombas reloj que recibió el señor presidente, algunas son estructurales, estoy hablando de economía, otras son coyunturales y que le están explotando ahora en sus manos. Ayer le explotó una, claro. Se llama Sistema de Seguridad Social, escandaloso, corrupto, caótico. Ya llegó el invierno actuarial y demográfico antes de tiempo, en el IPS era en el 2038, llegó ahora, ¿verdad? Y a eso yo le llamo colapso. Colapso es lo que en física cuántica se llama agujero negro. Y nosotros estamos en un agujero negro. Después podemos seguir hablando, Luis y compañeros, ¿verdad? De las otras bombas que yo le llamo colapso, déficit fiscal, etc. Una pregunta antes de seguir, ¿verdad? Sí. Que el presidente de facto sea Horacio Cartes y no Santiago Peña, ¿es un mito, es una exageración de la prensa o no? Yo creo que hay elementos para pensar que hay una influencia extraordinaria del expresidente sobre el actual gobierno. Ahora, ¿hasta qué punto se da? Bueno, yo no soy especialista en política doméstica, así que voy a diferir a mi colega, pero yo creo que afortunadamente en el caso del nombramiento del canciller es uno de los pocos casos donde yo veo que no fue influencia de Cartes. Que fue Santiago Peña. Nosotros tenemos un canciller de lujo, eso hay que decirlo, es un señor experimentado, muy bien formado, muy prudente, muy elegante. Entonces, rescato que eso no haya ocurrido. Ahora sí me preocupa, como creo que le preocupa a otros analistas, el hecho de que el gobierno esté bicéfalo. Ahora, y en la política exterior, Jorge, porque a ver, Cartes era un hombre que tenía intereses muy claros en política exterior, su relación con Israel y su relación con Taiwán. Entonces, China quedaba descartado de plano, o sea, esa es una posición clarísima del cartismo. Sí. Santiago Peña, ¿tiene una política exterior propia o es casi una remake de lo que fue la política exterior de Cartes y la posición personal de Cartes? En relación a los casos que mencionás, hay un continuismo muy notable. Ahora, hay un acercamiento también muy interesante a los Emiratos Árabes Unidos. Sí. Él estuvo reunido con la ministra de Cooperación emiratí, con el ministro de Relaciones Exteriores, ya se reunió con el presidente también de Emiratos. Y yo me pregunto si él está mirando al Fondo Soberano de Emiratos Árabes Unidos, que es con 800.000 millones de dólares el cuarto más grande del mundo, y está tratando de atraer inversiones, no veo otra razón. Ahora, en relación a Israel... El ministro de Educación dijo que iba a haber una sorpresa en estos días sobre un fondo para la educación importante, y me da la impresión de que viene por ahí la mano, ¿verdad? Podría ser, porque pensá algo, 800.000 millones de dólares, 1% son 8.000 millones de dólares. Este país... Sí, no, para nosotros son cifras siderales, sí. Entonces, con que ellos aporten algo que para ellos es prácticamente un error contable, nosotros podríamos hacer una diferencia importante. Puede pasar por ahí, no sabemos todavía. Yo creo que esto va a ir decantando para notar si es esto
o si está él apuntando hacia inversión extranjera directa. Camilo, ¿vos cómo ves esto? Y sobre todo, en la construcción de modelos democráticos, hay algo que a mí me preocupa que no veía hace mucho tiempo, ¿no? Hay un copamiento colorado, no solamente de las dos cámaras, no solamente en la victoria electoral, hay un copamiento del Consejo de la Magistratura, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, digamos que de forma grosera se están nombrando jueces, como el caso del hijo del presidente de la Corte, aunque estaba al final de la cola, terminó ahí. O sea, es como grosero el sistema de copamiento. ¿Cómo ves eso? Sí, bueno, yo en primer lugar quiero ratificar, Luis, esta idea del poder bicéfalo. Me parece que estos 100 días han confirmado esa presunción que se tenía, que además es absolutamente lógica. Cómo irrumpe Peña a la vida pública y cómo va construyendo su liderazgo, si se puede decir liderazgo, digamos, es 100% en relación a lo que Horacio Cartes le pudo haber generado, lo cual no significa que él no sea una persona preparada o que él no tenga condiciones propias, digamos, que yo creo que las tiene, pero eso está muy lejos del ámbito y del ambiente político y de las habilidades que políticamente se requieren. O sea, vos no ves que le esté construyendo poder desde el poder. Bueno, y esa es la gran discusión, ¿verdad? Incluso con algunos colegas, leía el otro día, por ejemplo, un artículo que siempre recomiendo y suelo leer del querido Esteban Caballero, colega, ¿verdad?, en Última Hora, donde él decía que Peña no va a tener casi otra alternativa que construir un peñismo, digamos. Yo eso no, honestamente yo no veo. A mí me parece muy difícil que en función de poder una persona pueda ir construyendo su propio, en función de gobierno, digo, una persona pueda construir poder propio, y menos en la situación de Peña, ¿verdad? Es cierto que si uno mira algunos nombramientos puede decir, bueno, esto realmente es decisión de Peña, ¿verdad? Pero esas son quizás cuestiones de menor importancia respecto a lo global, ¿verdad? Acá no hay ninguna sola medida que Peña pudo haber tomado que ponga incómodo a Horacio Cartes. No hay ninguna. O sea, yo veo una agenda absolutamente ajustada a los caprichos y a los requerimientos de Horacio Cartes. Es como que se está ordenando la casa a satisfacción del expresidente. Y eso es una amenaza concreta, no para dentro de 5 años, inmediato. Y esto que vos decís del manejo de la Administración de Justicia es gravísimo, Luis. No podemos decir que en estos más de 30 años haya sido demasiado diferente, pero en este caso la situación casi de hegemonía que tiene hoy el cartismo nos pone, y de una oposición absolutamente casi marginal, digo, en términos numéricos, nos pone en una situación realmente desafiante al sistema democrático. Lo que se está haciendo con los nombramientos en el Consejo de la Magistratura es una vergüenza, ¿verdad? Y lastimosamente, decía hace rato Víctor, en relación a la autocrítica que como sociedad tenemos que hacer, como ciudadanía, bueno, ayer por suerte la gente salió a las calles y demostró el poder que puede tener, pero realmente hay cosas que están pasando que son escandalosas y que aparentemente la ciudadanía mira de lejos como algo que no le afecta. Pero si te pones a ver los perfiles de cada uno de los nombrados, llamativamente son todos perfiles que cuadran con la situación política de Horacio Cartes, o lo que a él le conviene, digamos, en términos de sus casos penales. Claro, lo peor es que la conveniencia no es que le convenga porque él tiene, vamos a suponer, un modelo desarrollista, industrial, no, tiene que ver con su problema su propio interés, y su problema con Estados Unidos. Absolutamente, absolutamente. Entonces ahí es donde yo veo un sometimiento completo de Peña a la agenda de intereses de Horacio Cartes. Y es un problema que debería interesarnos a todos como país, porque Peña en definitiva es presidente de todos los paraguayos. Claro. Y por último, Luis, veo que hay también una especie de doble comando. Hay un comando más político, donde está los gigantes Cartes, y lo tienen ahí a Bachi Núñez como el vocero, digamos, más fuerte. Y después hay como un comando técnico, donde aparentemente Peña quiere resguardarse de ciertas amenazas que puedan venir del sector político, donde le tiene a incondicionales como Lea Jiménez, Carlos Fernández Baldovino y compañía. Entonces creo que hay que hacer esa lectura como un doble comando
que para la gobernabilidad también eventualmente puede ser un problema en algún momento, ¿verdad? Víctor. Sí, decías vos la confianza. Beto Velar, filósofo que repite a veces a Harari. Harari es el tipo. Sí, sí, Yuval Harari. En realidad repite, o Harari creo que le repite a él, dice, lo único que le diferencia al ser humano, animal, biológico, bla, 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 de los demás animales es que pueden hacer cosas en conjunto, en común, su capacidad gregaria de transformar la realidad ya es superior. Eso es lo único. Después somos animales nomás otra vez. Es más, somos egoístas, ambiciosos, queremos comer la comida del tipo que está al lado. Todos así somos, ¿eh? Somos económicos. Adam Smith. Eso se llama capital social, ¿verdad? Y en ausencia, Milei puso de moda, y acá también está de moda hace rato ya, se llama no hay plata. Él recibe el gobierno con ese axioma, no hay plata. 2,5 era el déficit fiscal mentiroso que deja el otro gobierno. Viene Fernández Baldovino y dice, no es 4,1. Claro. Si le estamos debiendo a las vialeras, a las farmacéuticas, a las PEA y a las AMOA. Entonces, 4,1, muchísimo, 4 por 4, 16, 1.600 millones de dólares Aries, encima de eso. Sí. Que es lo que se va a prestar ahora. Se va a prestar entre ahora y enero, febrero, Sí. marzo, abril, 21. regalo de Reyes. Sí. Hasta marzo tenemos un regalo de Reyes. Vamos a firmar pagaré por ese valor. Vamos a endeudarnos. La deuda ya está 38% del Producto Interno Bruto. ¿Y eso cómo se soluciona? Con confianza únicamente. Los economistas trabajamos, somos psicólogos en realidad, premio Nobel, Daniel Kahneman, ¿verdad? Premio Nobel. Dan Ariely dice predeciblemente irracionales. Nosotros somos animales predeciblemente irracionales, más aún en el Paraguay. Tenemos que recuperar la confianza. Hay que hacer, como decía, creo que era Franklin, tenemos que hacer una república, si se puede, dijo ahí en 1770 y pico, 4 de julio. Nosotros tenemos que hacer de nuevo una república. ¿Y qué es la república? Son redes de confianza, confiabilidad y asociativismo, como dice Beto Velar, repitiéndole al señor Harari. Y eso supone, porque la economía, los economistas trabajamos con insumos que son la confianza, las expectativas, los incentivos, las expectativas, el futuro, bla, 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 y también los recursos. Y cuando no hay recursos, no hay plata, déficit fiscal, y encima no le podemos pedir que paguen impuestos a los evasores que evaden en el Paraguay 1.900 millones de dólares al año según Oscar Uruguay, y a los ladrones que roban según el BID y el Banco Mundial en el Paraguay 1.600 millones de dólares año, el 3,9 del PIB, dicen los documentos del Banco Mundial. Y eso solamente se gana con confianza. Y vos me querés preguntar a mí, ¿cuánto es el déficit fiscal? Y 4 te voy a decir. Y vos me querés preguntar a mí, ¿y cuánto es la relación deuda-PIB? Y te voy a decir 37, 38. Pero no me querés preguntar lo que realmente subyace en esa economía que muestra esos indicadores escandalosos, que es Latinobarómetro. El 91% de los paraguayos no confía en el otro paraguayo. Él no es nomás. Está esperando para traicionarle al de al lado. Claro, Y el 95% no confía en el tipo en el cual votó para que le gobierne. ahora, yo pregunto, ¿cómo se Y genera? esa parte ya le dejo a él Claro, que explique. ¿Cómo generar la confianza? Yo creo que me da la impresión de que Santiago Peña y el equipo del cartismo está cometiendo este error. Entiende la mayoría en ambas cámaras y la victoria como un respaldo mayoritario del país, cuando que en realidad lo que nosotros tuvimos es un voto no colorado dividido como nunca antes con la irrupción de Payo Cubas, lo que le dio casi por accidente estas mayorías en las cámaras y esta sensación de victoria, cuando que en realidad la mayoría de la gente que votó dijo no votó por el Partido Colorado. Entonces, hay una sensación de desconfianza de una mayoría de la población con respecto al partido que lleva 70 años en el poder. Y están, lejos de construir confianza, enarbolando esa mayoría y pretendiendo, digamos, por la fuerza forzar las cosas. Me parece que es suicida lo que están haciendo. Sí. Pero además, permitime Luis, además, ¿cómo construir confianza con los mismos actores de siempre? Bueno, eso es clave. O sea, si cada foto que sale de alguien vinculado con el tráfico de armas, con el tráfico, con el lavado de dinero, con el narcotráfico, tienen fotos con nuestras autoridades actuales. Sí. Entonces, ¿a quién le queremos engañar? ¿Cómo vamos a construir confianza
si Peña tiene foto con todos estos indiciados de hechos de crimen internacional, Organizado, sí. crimen organizado. Sin hablar de la reputación del expresidente Carter a nivel internacional, que molesta mucho que el imperio, cuando es imperio de manera negativa, declara significativamente corrupto, es un imperio maldito, ¿verdad? Pero cuando hay que analizar la política internacional, es la mejor democracia del mundo, ¿verdad? Entonces, son realidades que están ahí y que no se pueden ocultar. Eso no forma parte de una campaña de la prensa opositora ni nada por el estilo, está ahí, ¿verdad? Entonces es muy difícil construir confianza con actores que no, digamos, no han hecho nada distinto para que la ciudadanía pueda pensar diferente. Me decía en estos días Estela Ruiz Díaz, mi colega, que en el debate sobre la ley que crea la superintendencia de pensiones, que yo repito, es una ley absolutamente necesaria y creo que corrigieron lo que había que corregir de la ley. O sea, yo estoy de acuerdo con la ley, pero no le puedo convencer a nadie que la ley es necesaria. Y yo no soy miembro del partido, del gobierno. Me decía ella, no hay en el Parlamento, donde el Partido Colorado tiene mayoría, en el Senado, una sola persona que pueda discutir con el discurso con los opositores sobre esa ley. ¿Quién aparece? Aparece Bachi Núñez. Bachi Núñez no puede ser el vocero intelectual del partido de gobierno. Beto Velar, digamos, es el presidente del Congreso, no puede convertirse en. Y además se le va a acabar los argumentos de Yuval Harari, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar de eso, tengo que hacer la pausa, me están diciendo. Vamos a hablar de eso y después le voy a pedir también a Jorge que me pinte un poco el escenario mundial en el que hay que desarrollar este Paraguay. Le voy a pedir a Víctor también, bueno, ¿qué partido es lo que puede jugar Paraguay realmente dan en términos económicos, ¿verdad? ¿Para dónde tenemos que irnos? Y como Camilo le voy a preguntar qué va a hacer la oposición, ¿verdad? ¿Hay algo de oposición todavía? Hacemos una brevísima pausa. A ver, 3 cuestiones claves. No puedo dejar de aprovechar la participación de Jorge y preguntar. Vamos a suponer que fueras canciller, Jorge. ¿Para dónde tendría que ir Paraguay en este mundo tan complejo, el que tenemos hoy, esta disputa China-Estados Unidos por el liderazgo mundial, estos conflictos bélicos que tenemos Israel, Palestina y todos los otros países ahí, Irán metido entre medio, ¿verdad?, financiando, Rusia, Ucrania, los países asiáticos creciendo a una velocidad brutal? ¿Qué partido tendríamos que jugar en este mundo tan complejo? Bueno, yo te diría que tenemos que jugar un partido dinámico y neutral. Se viene ahí en ciernes una competencia con intensidad creciente entre China y Estados Unidos. China, por cierto, que está con serios problemas económicos, eso Víctor lo sabe mucho mejor que yo. Digamos, no es el tema ahora para discutir, pero eso le está atajando un poquito. En este momento Xi Jinping cambió a un discurso más conciliatorio porque sabe lo que tiene detrás. Paraguay no reconoce a China, Paraguay reconoce a Taiwán, entonces ahí hay una decisión que hay que tomar en algún momento. Nosotros, si nos queremos quedar con Taiwán, es legítimo, pero en ese caso tenemos que preguntarnos exactamente qué queremos obtener, porque nosotros somos el socio más importante que tiene Taiwán en este momento, y eso tiene que valer. Hay gente que dice, por ejemplo, nosotros le tenemos que vender carne y soja a China, y nosotros tenemos que ponerle las condiciones por las cuales vamos a romper relaciones con Taiwán. Eso no va a pasar. A China nadie le va a imponer ninguna condición. Ellos te van a poner condiciones. Entonces, esa es una decisión muy importante que tenemos que tomar. Por otro lado, nosotros tenemos un mecanismo que está consignado en la Constitución, que es, nosotros tenemos una democracia representativa, que es la que nosotros defendemos. Entonces, con China hay un problema. China es un modelo autoritario. Si nosotros en algún momento establecemos relaciones con ellos, hay que saber, vos escuchaste el otro día en mi conferencia, Chile literalmente deformó su política de derechos humanos para poder llegar a tener una relación muy cercana con China. Y entonces hay que saber que eso nos va a pasar si es que nosotros queremos llegar, y nosotros no somos ni remotamente los institucionales que son los chilenos. Así que ese es un aspecto de las relaciones internacionales que tenemos que cuidar mucho. Tenemos que cuidar mucho las relaciones internacionales con la política exterior hacia Estados Unidos. Estados Unidos es un aliado histórico.
yo creo que tuvo un desempeño un poco desafortunado durante las elecciones, jugó un papel disruptivo que no salió como ellos querían, yo creo que se quedaron desprestigiados, pero nosotros no podemos descontar el recuperar esa relación y llevarla muy bien. Tenemos otros actores importantes en el mundo internacional. Le tenemos a la Unión Europea, pero la Unión Europea está estancada, está con una fuerza de fragmentación interna brutales, están empezando a haber populismos de derecha que llegan al poder. El peligro de que la Unión Europea empiece a implosionar por la salida de partidos es importante en Francia, últimamente en Holanda. Tenemos el mismo caso en Hungría. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay un partido complejo y nosotros tenemos también que ir hacia un tipo de economía política internacional que va hacia lo que mencionó Víctor, la economía del conocimiento. Señores, nosotros no tenemos en este momento la posibilidad de una generación endógena de conocimientos muy importante. Nosotros tenemos que tener transferencia de tecnología. Eso tiene que ser un puntal de la política exterior paraguaya. Nosotros no podemos partir de la nada y decir nosotros ahora vamos a tener un centro de emprendimiento como tiene el Y Generator, por ejemplo, en Silicon Valley, que crean empresas de una manera espectacular, porque no tenemos la base, no tenemos tampoco la base financiera. Así que nosotros tenemos que tener dinamismo, neutralidad y una política orientada a cambiar el modelo productivo. Yo ahí comparto mucho con Víctor. Nosotros estamos llegando al límite de lo que podemos hacer desde el modelo extractivista. El límite ahora todavía no se acabó porque se está haciendo soja y otros productos en el Chaco, pero eso también tiene consecuencias negativas grandes, inclusive posible prohibición de exportar a ciertos mercados, sobre todo en Europa. Así que eso es en general lo que yo creo que tenemos que cuidar, Luis. Eso es claro, lo vamos a hablar con Víctor. O sea, esto de creer que vendiendo soja y carne nomás vamos a dejar de ser pobres es un disparate, ¿verdad? ¿Qué pasa con la oposición? Qué ¿No existe? qué linda pregunta. Qué linda pregunta es. Y en este momento más todavía. No, yo creo que el proceso que se dio con el proyecto de ley de la Superintendencia de Jubilaciones y esa aparente lectura correcta que hacen los referentes de la oposición en el Congreso de la demanda genuina de amplios sectores de la población, yo creo que debería ser un antecedente que les permitiera a ellos marcar las acciones a futuro, ¿verdad? La oposición, en primer lugar, desde mi punto de vista, tiene que pensar como concertación en general. O sea, esa idea de la concertación, y esto quizás es esto que voy a decir quizás no es muy popular en este momento, pero yo creo que debería ser así. La concertación como figura política no deja de ser interesante por más de que la oposición haya tenido un resultado estrepitoso, un fracaso. Hay que renovar liderazgos, hay que incorporar liderazgos jóvenes, hay que incorporar a las mujeres en los liderazgos de la oposición, que los hay y que hoy en el Congreso los tenemos, ¿verdad? Y la oposición tiene que empezar a tomar nota de esas demandas, digamos, de las amplias mayorías. Puntuales, pero puntuales, Luis, ¿verdad? Empleo, salud de calidad, educación, protección social. La oposición y la clase política en general se ha divorciado, se ha separado de esos intereses genuinos y se han posicionado en una especie de defensa de intereses cada vez más sectarios, intereses cada vez más minúsculos de grupos de poder. La oposición, la clase política y la oposición tienen que empezar a recuperar esa lectura de la representación de las demandas genuinas de las amplias mayorías. Y eso le va a permitir construir con el electorado una alternativa que eventualmente para el 2028 pueda ser una alternativa válida. Y tiene dos ámbitos muy interesantes desde donde impulsarse para eso: la gobernación de Central y la gobernación de Itapúa, que son dos sitios electoralmente muy importantes, y si la oposición hace bien las cosas en este tiempo, creo que esos dos ámbitos electorales pueden ser como una especie de plataforma, pero de vuelta, dentro de la idea de una concertación que reúna a todos. Si van divididos, ya vemos lo que pasó. Víctor, ¿qué partido tenemos que jugar en la economía nosotros? A ver. ¿Es en el mundo o...? En el mundo, en el y mundo? bueno, ¿qué oportunidad tenemos? O sea, lo que vemos nosotros es que la brecha social es cada vez Cada vez mayor. más amplia, Sí, ¿verdad? Los resultados de educación son catastróficos.
sea, entre estar en un colegio privado relativamente caro, porque todo es caro en lo privado también en Paraguay, y estar en un colegio público, hoy la brecha es abismal. No hay ya diferencia. No, al contrario, la brecha del precio, vos sabés que sí que en este PISA salió que no hay más mucha diferencia entre un colegio muy chuchi y un colegio muy no chuchi. Al contrario, y eso es grave todavía. Después podemos hablar de eso. Hay diferencias. En matemáticas no tanto. Solo que, claro, solo que no es una cosa abismal. O sea, Sí, digamos. sí. Pero vamos al Caracú. A ver. Yo creo que hay que profundizar la democracia política y democratizar la economía de mercado. A ver, aterrizame eso, ¿cómo es? Ni yo no sé lo que dije. Ah. Pero profundo es. Mangabeira Unger. Te salió bien. A ver, Sí, le conoce. Sí. Con él no puedo plagiar nada porque tengo que decirle de dónde copié. Mangabeira Unger. Roberto Mangabeira Unger. Acá se democratizó la demanda. Estamos todos endeudados al límite, pero no la oferta. El paraguayo no hay mucha producción, por eso también hay inflación, porque la inflación no es solamente abundancia de agregados monetarios, también es escasez de producción. Acabas de decir, el paraguayo no produce, es un recurso productivo caro, con relación a lo que produce en productividad. Nosotros somos caros, porque no tenemos comprensión lectora. Mi esposa no encuentra cajeros, no encuentra encargados de anaqueles que puedan hacer entrada, salida, saldo. No sabe lo que es suma algebraica un tipo. No sabe que una suma puede dar negativa. Esa es una suma algebraica elemental. Entonces, eso en primer lugar. Nosotros tenemos que hacer muchas inversiones endógenas para generar capacidad productiva, porque es una economía que está en el primitivismo productivo porque está por debajo del pleno empleo, del potencial de sus recursos humanos, cuantitativamente hablando, mucho desempleo, y cualitativamente hablando, no sabemos luego hacer nada. Y si hacemos mal. Ese es un temazo, porque la productividad es lo que genera riqueza. Y la productividad que más genera riqueza hoy es en el área de la economía del conocimiento, que es transversal, incluso entra en el sector primario la economía del conocimiento, ¿verdad? Sí. La biotecnología o la bioingeniería en las semillas, por ejemplo. Entonces, eso es fundamental. Tenemos que hablar inglés, Waldorf, álgebra, Shakespeare, inglés, y Warren Buffett, antes de que se muera, ¿verdad? Ahora se murió su socio. Es decir, tenemos que saber manejar las inversiones, porque tenemos que atraer inversores, no más deuda. Inversión en vez de deuda, porque seguimos para generar riqueza y que esa riqueza se distribuya, no en ese modelo redistributivo solamente socialdemócrata de tasas impositivas, sino que capacitando a la gente, como dice Roberto Mangabeira, justamente a esa clase media, mestiza, morena, que se va a las iglesias evangélicas. Ahora, te pregunto, antes que se me acabe el tiempo, con este sistema tributario, Víctor, imposible con también. este sistema, esta presión 10-10-10, que suena muy lindo. No, y encima que se va de mucho, mi querido Luis. Pero se puede, Pico, hacer algo con Y hay que hacer un presupuesto base cero y no ese inercial y decir, ¿cuánto se necesita para que todos los mitaí hablen inglés? Como El Salvador. Pero habla inglés, Nico, ya demasiado. Nosotros que estamos queriendo que hablen por lo menos español. O que entiendan lo que lean. Bueno, ¿te acuerdas que dije que el economista que toma el poder, si yo tomara algún día, ya le nombraste ministro de Relaciones, sí, ahora nombrame a mí. Dale, bueno, okay, sos ministro. Entonces soy ministro ya. Bueno. Ambulancia. Primero, ¿dónde está sangrando el paciente? Entonces, tengo acá yo mis 15 bombas. Déficit fiscal. Que no es solamente cortar, no es solamente motosierra de mi ley, sino que es cobrarle al bandido. El Paraguay es un país de bandidos. Y este problema que vos tenés, el segundo, seguridad social subfinanciada, desfinanciada, es un problema de mercado laboral. Es un país de esclavos. ¿Sí? No le pagamos el salario mínimo y no le metemos el IPS a nadie. Porque si más gente entra en el IPS, es como una pirámide Ponzi virtuosa, pues el sistema de reparto, donde cuando más gente se formaliza, claro, más guita entra. Y acá somos esclavistas, evasores. Por ahí va te estoy dando ya toda la receta. Y después vamos a ir hacia las cuestiones más estructurales. Hay que invertir rápidamente en lo que se llama también infraestructura de agua y saneamiento, calidad de vida. 14% de la población nomás tiene cloaca. Ya hablé de la caja fiscal y el sistema de jubilaciones. El malgasto público.
3.500 millones de dólares si yo soy ministro, saco de la galera en 3, 4 años. Porque, como dice Milei, no hay plata, y como dice ese del Salvador, si no se roba, hay plata. Entonces, estamos hechos. Porque 1.600 dice el Banco Mundial que se malgasta, y 1.900 dice Uruguay que se evade. ¿Sabe cuánto eso es? 3.500 millones de dólares. ¿Sabe cuánto se recauda en el Paraguay? 5.000. O sea, no me pregunte más de economía, Luis, ya creo que ya dije una vez. La política. La principal actividad económica en el Paraguay, ¿sabes cuál es? De paso te cuento, vos te puedes dedicar más adelante. La política. Es donde más se recauda. Por eso la gente se mata e invierte fortunas para obtener el poder, luego estar sobre representados en las instancias decisorias, y los demás que no tenemos plata, estamos subrepresentados a la sociedad paraguaya. Bueno, yo creo que no hay más nada que decir. Yo honestamente pensé, en mi candidez, ¿verdad? Esperaba que Santiago Peña, como él es economista, hiciera algunas cosas que generaran esa sensación de confianza. Por ejemplo, se terminó la ley de compras públicas, lo terminó la administración anterior antes de irse. Yo esperaba que Santiago Peña apareciera con la reglamentación, ya dijera, señora, a partir de ahora las compras públicas se van a hacer así y en 3 años vamos a ahorrar esta plata. Y esa plata la vamos a destinar al Ministerio de Educación para terminar 1.000 colegios. O sea, algún elemento que me genere sensación de confianza. Caramba, este tipo vino a hacer bien las cosas. Vino a cortar acá el chorro. Pero no vemos, se fue a sacarse la foto con el Papa, no sé, o sea, ahí donde yo estoy esperando pues todavía al economista que me sorprenda. Milei, que no era precisamente santo de mi devoción, me genera alguna confianza con las declaraciones que hace, los anuncios que está haciendo, por lo menos en el área donde uno espera que ordene otra vez el Estado argentino. Vamos a ver qué pasa mañana. Veremos qué Mañana pasa. es lunes. Sí. Vamos a ver qué pasa. Bueno, yo les agradezco muchísimo, Che, realmente. No, por favor, Un Luis. placer, encantado. Ha sido un placer escucharles. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Nuestro amigo periodista Iván estuvo con todo el tema de Cacupé, por eso seguramente hoy no pudimos contar con su aporte, pero ya va a estar, por supuesto, el próximo domingo. Yo les agradezco la compañía, esto hay que debatirlo, es muy importante. El debate, el diálogo es clave para construir un país, ese país que todos queremos. Gracias por la compañía de cada domingo, que tengan un feliz resto de jornada.